¿Qué pasaría si te dijera que la mayor victoria de Jesucristo no sucedió en la cruz, sino en las profundidades del infierno? Durante 3 misteriosos días después de su crucifixión, mientras su cuerpo inerte descansaba en la tumba, Jesús emprendió el viaje más extraordinario en la historia humana. Descendió al corazón de la oscuridad, enfrentó a Satanás en su propio gobierno y liberó a innumerables almas esperando siglos para la llegada del Mesías. Esta no es leyenda. Está registrado en las páginas de su Biblia. Los credos de los apóstoles lo establecen. Peter lo predicó con fervor y Paul lo celebró de alegría. Sin embargo, la mayoría de los cristianos desconocen los detalles de lo que Jesús logró en ese periodo que volvió la eternidad para siempre. Prepárese para conocer el capítulo olvidado de la mejor historia jamás contada. Los soldados romanos cumplieron su misión con crueldad calculada. Jesús colgó en la cruz, su cuerpo atado y sangriento después de la brutal flagelación. Los puntos negros cruzaron sus manos y pies, fijándolo hasta la madera áspera mientras llevaba el peso de los pecados humanos. Cada respiración era una agonía. Cada movimiento envió oleadas de dolor a través de su cuerpo roto. Pero este sufrimiento físico fue insignificante antes de la angustia espiritual que lo consumió para asumir la culpa de toda la humanidad sobre sí mismo. Las horas se prolongaron mientras Jesús sufrió de manera que supere cualquier comprensión humana. La carga de cada mentira, cada asesinato, cada acto de odio y rebelión contra Dios lo aplastó sin piedad. El que nunca había conocido el pecado se convirtió en pecado en sí mismo, experimentando la separación total del Padre que el pecado trae consigo. El cielo se oscureció, como si la creación en sí llorara por lo que estaba sucediendo. Luego, en uno de los momentos más poderosos de la historia, Jesús pronunció palabras que resonarían con la eternidad. Su voz, aunque debilitada durante horas de tortura, tenía una autoridad inconfundible. Como registra el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, dijo: «Está consumado». No eran palabras de un hombre derrotado, sino la proclamación triunfante de una misión cumplida, de una victoria ganadora. El término original en griego, tetelestai, era el mismo que los comerciantes utilizados para marcar cuentas pagas. Cuando una deuda se pagó por completo, escribieron tetelestai sobre el documento. Jesús anunciaba al universo que la deuda del pecado se había pagado por completo. No parcialmente, no casi, sino completamente. El sacrificio perfecto se había ofrecido y la justicia divina completamente satisfecha. Pero algo aún más profundo sucedió en ese momento. Jesús no estaba simplemente muriendo. Tomó una decisión consciente para entregar su espíritu. No fue una víctima impotente que sucumbió a las heridas. Mientras Luke registra en el capítulo 23, versículo 46, gritó en voz alta: «Padre, en tus manos le doy mi espíritu». Era el Hijo de Dios depositando voluntariamente su vida, tal como lo había prometido. Le había dicho a los discípulos que nadie podía sacarla de él la entregaría a su propia voluntad. En el momento exacto, Jesús murió, la estructura misma de la creación reaccionó a lo que acababa de suceder. Mateo informa, en el capítulo 27, versículos 45 a 51, que una oscuridad sobrenatural cubrió toda la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. No era un eclipse natural. La Pascua siempre ocurrió durante la luna llena, haciendo que un eclipse sea imposible. Era una señal divina de que algo cósmico estaba en marcha. La tierra parecía lamentarse cuando su creador expiró en la cruz. Luego llegó el momento que sacudió los cimientos de la religión establecida. El inmenso velo del templo, que separó al Santo de los Santos del resto del santuario, se rasgó hacia arriba y hacia abajo. No era ninguna tela. Medios de 18 metros de alto y 9 de ancho, tela con hilos gruesos que se necesitarían 300 hombres para moverlo. Aún así, fue desgarrado en un instante, de arriba a abajo, demostrando que no eran manos humanas que lo gas. Era Dios mismo al eliminar la barrera que, durante siglos, separaba a la humanidad de su presencia. El camino al lugar sagrado ahora estaba abierto a todos los que vinieron a través del sacrificio de su Hijo. Mucho antes de que Jesús pisara el polvo de Galilea, mucho antes de su nacimiento en Belén, Dios ya estaba preparando a su pueblo para lo que estaba por venir. Las escrituras del Antiguo Testamento están llenas de profecías que no señalaron la muerte del Mesías, sino a su viaje triunfante a través de la muerte misma. No eran meras sugerencias o lenguaje simbólico. Eran predicciones precisas sobre lo que haría el Salvador.
El rey David, inspirado por Dios casi 1000 años antes del nacimiento de Cristo, escribió palabras en el Salmo 16, versículo 10, que resultaría sorprendentemente profético, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitiría que tu santo vea la corrupción. A primera vista, David podría estar hablando de su propia vida y protección contra los enemigos. Pero, como veremos, estas palabras tenían un significado mucho más profundo. Profesó sobre el Mesías que superaría la muerte, que entraría en el reino de los muertos, pero no sería abandonado allí. El profeta Isaías pintó una imagen aún más clara de lo que estaba por venir. En el capítulo 53 de su libro, describe a un sirviente que sufriría que llevaría los pecados de muchos. Este sirviente sería perforado por nuestras transgresiones y terreno para nuestras iniquidades. El castigo que nos traería la paz caería sobre él, y por sus heridas seríamos sanados. Pero Isaías no se detuvo allí. Reveló que después de su sufrimiento, este sirviente vería la luz de la vida y justificaría a muchos por su conocimiento. El Mesías cruzaría el valle de la sombra de la muerte y saldría victorioso al otro lado. Isaías también profetizó que este sirviente dividiría el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y le dijeron entre los transgresores. El lenguaje de dividir el botín sugiere una victoria militar, un logro en el que el ganador toma posesión de los activos del enemigo derrotado. No era solo una cuestión de morir por los pecados, sino de derrotar a sus propias fuerzas que esclavizaban a la humanidad. Quizás la prefiguración más vívida del viaje de 3 días de Cristo proviene de la dramática historia de Jonás. Cuando el gran pez se tragó al profeta rebelde, Jonás se conoció en el vientre de su bestia durante 3 días y 3 noches. En aquellos que se asfixiaron la oscuridad, lloró a Dios y finalmente fue vomitado con la vida en la tierra. No era solo una narración interesante sobre la misericordia divina hacia un profeta desobediente. Era un retrato profético de algo mucho más grande que venía. Más tarde, Jesús señalaría la experiencia de Jonás como un signo de su propio viaje. En Mateo 12, versículo 40, declaró, porque, como Jonás fue 3 días y 3 noches en el útero del gran pez, por lo que el Hijo del Hombre pasará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Justo cuando Jonás se sumergió en las profundidades y resurgió vivo, Jesús descendió al corazón de la tierra, no solo a la tumba física, sino al gobierno espiritual de la muerte, y surgió triunfalmente de ella. Estas no eran meras historias dispersas al azar en las páginas del Antiguo Testamento, ni el lenguaje poético creado para alimentar las vacantes. Eran los rastros divinos de un plan meticuloso, diseñado por Dios para preparar a su pueblo para la mayor operación de rescate jamás concebida, una misión que llevaría al Mesías prometido a los intestinos de su propia muerte, donde lograría lo que ningún ser humano se había atrevido, o podría hacerlo. Los primeros cristianos no vieron la muerte y la resurrección de Jesús como eventos históricos aislados, por extraordinarios que fueran. Tenían una comprensión clara y detallada de lo que sucedió entre estos dos momentos decisivos. Una verdad tan fundamental que se convirtió en parte del credo de los apóstoles, una de las declaraciones de fe más antiguas y veneradas del cristianismo, recitado por generaciones. Hace 2 milenios. Allí, entre las líneas que afirman su concepción virginal y su ascensión al cielo, hay una frase que suena casi revolucionaria: descendió a la mansión de los muertos. Para los oídos modernos, la expresión puede parecer impactante, incluso inquietante. Pero para la Iglesia primitiva, no era un detalle secundario, mucho menos una idea oscura sobre el sufrimiento o el castigo. Fue el proclamado de una victoria sin precedentes. Jesús no permaneció pasivo en la tumba, esperando el tercer día como prisionero silencioso. Tenía una misión que cumplir, y esta misión lo llevaría a donde ningún vivo había pasado. Cuando los primeros cristianos hablaron de este descendente, no se referían al infierno como el lugar del tormento eterno que la teología posterior definiría. El término Seol, en hebreo, y Hades, en griego, describieron el reino de los muertos en su totalidad, un dominio dividido, donde las almas de los justos esperaban la expectativa, mientras que las de los malvados enfrentaron su condena. Fue en la parte luminosa de este reino, el lugar de descanso de los fieles que murieron con la esperanza del Mesías, que Cristo bajó. No debe ser atormentado, sino para anunciar su victoria y liberar a los cautivos que habían estado esperando allí durante siglos. Esta no era una creencia basada en especulaciones o deseos piadosos. Era una doctrina arraigada en pasajes bíblicos claros, impartidos por hombres que habían vivido con los propios apóstoles, o aquellos que los escucharon predicar. Justin Martyr, Irineu, Tacian y otros padres de la Iglesia describieron este descenso como el clímax del trabajo salvador de Cristo.
No se trataba solo de morir por los pecados, sino de ingresar al territorio donde el pecado mantuvo sus cautivos y rompió sus cadenas para siempre. Era la prueba definitiva de que ni la muerte ni la tumba, ni las fuerzas de la oscuridad podían detener al que era la vida misma. La Iglesia primitiva hizo una distinción crucial entre destinos después de la muerte. Sabía que había un lugar de tormento para los malvados, pero también un seno de Abraham, un refugio de consuelo para los justos que murieron en la fe antes de la venida de Cristo. Era a este lugar de esperanza que Jesús descendiera, no como una víctima, sino como un conquistador. No vino a sufrir, sino para proclamar, cumplió. Y conducir a la luz a quienes, durante siglos, esperaban la redención. 50 días después de la resurrección, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos como el viento ardiente y las lenguas de fuego, Peter se levantó ante una asombrada multitud. Su sermón, registrado en Hechos 2, no fue solo una explicación de lo que sucedió en ese momento. Fue una revelación explosiva de lo que Jesús había hecho en su viaje de 3 días. Peter comenzó citando a Joel, pero pronto dirigió toda la atención a Jesús de Nazaret, el que habían presenciado, cuyas manos ayudaron a predicar en la cruz. Sin embargo, Peter no se detuvo en la muerte. Fue más allá, mucho más allá. Al citar el Salmo 16, donde David había profetizado que el Mesías no sería abandonado en Seol, Peter no solo repitió las palabras. Él dio a conocer su significado. Con la autoridad apostólica, declaró, David no habló de sí mismo. Su tumba todavía estaba allí, intacta, prueba de que sus palabras apuntaban a otra. David, inspirado, vio el futuro, la resurrección del Cristo, que no sería retenido por el reino de la muerte, ni su cuerpo conocería la corrupción. Pero aquí está el punto crucial que Pedro quería martillar en las mentes de sus oyentes: Jesús estaba en el reino de los muertos. No fue abandonado allí, pero fue. La resurrección no fue un mero regreso a la vida física. Fue la conquista del dominio donde reinó la muerte. Pedro lo dejó en claro: mientras el cuerpo de Jesús descansaba en la tumba, su espíritu estaba activo, operando una victoria cósmica en las regiones invisibles. Para los apóstoles, la cruz no fue el final, fue el preludio del mayor triunfo. Entendieron que la misión de Cristo no había terminado en el Gólgota, sino que se extendió a tener territorios donde ningún humano nunca había victorioso. El sermón de Peter en Pentecostés revela una verdad sorprendente: la Iglesia primitiva se le había enseñado a ver esos 3 días como una guerra espiritual decisiva, donde el Hijo de Dios invadió el último bastión del enemigo y salió con las llaves de la muerte y el infierno en sus manos. Cuando Pedro proclamó que Dios se levantó a Jesús, rompiendo los dolores de la muerte, no habló solo de un cuerpo que volvió a respirar. Habló de un lanzamiento cataclísmico, la ruptura de las corrientes que, desde la caída en el Edén, mantuvo a la humanidad como rehén. Era el anuncio de que el poder de la muerte había sido desmantelado de adentro hacia afuera. Y si Peter ofreció una visión clara de este triunfo, fue Paul quien reveló su dimensión cósmica. En su carta a los Efesios, el apóstol de los gentiles dio a conocer un misterio aún más profundo: el trabajo de Cristo no se limitó a salvar almas individuales. Ella reconfiguró la estructura misma del mundo espiritual. Cuando citó el Salmo 68, al subir, tomó cautivo, Paulo no usó metáforas. Describió un éxodo espiritual: Jesús, después de descender a las profundidades, ascendió no solo, sino que llevó con ellos a los que habían sido rescatados. Pero luego Paulo agrega un detalle que ilumina todo, que quiere decir que subió, y aquí, el apóstol nos invita a comprender la magnitud de lo que sucedió. No fue solo un viaje de ida y vuelta. Fue una invasión estratégica, seguida de un aumento triunfante que cambió la historia para siempre. Y aquí está el núcleo de la pregunta que Paul no deja: si también descendió a las regiones inferiores de la tierra. La lógica es implacable. No hay ascensión sin ascendencia previa. Y la subida que habla Pablo no es solo el regreso de Jesús al cielo después de la resurrección, es el surgimiento de un conquistador, arrastrando con él los cautivos liberados. Pero para esta procesión triunfante, primero era necesario sumergirse en las profundidades, donde estos cautivos estaban atrapados. Pablo sabía: el viaje de Cristo no terminó en la cruz, ni siquiera en la tumba. Ella se extendió al abismo donde los justos muertos estaban esperando siglos. Cuando el apóstol dice que tomó cautivo, recurre al idioma militar de un general victorioso, que no solo derrota al enemigo, sino que lo muestra en un desfile público como un trofeo de guerra. Pero en este caso, los cautivos no eran enemigos humillados,
eran prisioneros que fueron liberados. Jesús invadió territorio hostil, rompió las puertas de la prisión y llevó a los cautivos a la libertad. Y si en Efesios la imagen es de un triunfo, en Colosenses 2:15 Pablo amplifica la imagen de las dimensiones cósmicas, habiendo despojado los principados y poderes, los exhibió públicamente, triunfándolos en la cruz. Este no es solo un evento aislado en el Calvario, sino un trabajo completo, muerte, descenso y resurrección como un golpe de reducción contra las fuerzas de la oscuridad. Estos principados y poderes no eran gobiernos humanos o reyes terrestres. Fueron las entidades espirituales las que, desde la caída, mantuvieron a la humanidad en cautiverio, con derechos legales sobre ella debido al pecado. Hasta que Cristo, con su perfecto sacrificio, los desarmó por completo. Sus armas fueron confiscadas. Tu autoridad, anulada. Y su derrota, expuesta en una plaza pública para que todo el reino espiritual vea. Para Pablo, la victoria de Cristo no fue un ajuste puntual, fue un cambio en el equilibrio de poder del universo invisible. La oscuridad que dominó a la humanidad durante milenios fue aplastada. Su dominio sobre los muertos, roto. Sus supuestos derechos sobre las almas, invalidados por la sangre del Hijo de Dios. Cuando Pablo describe a Cristo triunfarlos, evoca las procesiones romanas, donde un general ganador desfilaba con sus soldados, botín y prisioneros por las calles de Roma, para que todos vieran la evidencia de su victoria. Pero el triunfo de Cristo fue infinitamente mayor, un logro cósmico, presenciado por C. Ha de ser espiritual en existencia. Y aquí es donde entra en juego uno de los textos más enigmáticos y electrizantes del Nuevo Testamento. En 1 Pedro 3, 18-20, el apóstol nos da una idea de lo que Jesús hizo en esos 3 días entre la muerte y la resurrección, porque Cristo alguna vez ha sufrido por los pecados, los justos por los injustos, llevarnos a Dios, ser, de hecho, asesinado en la carne, pero dejó de lado en el espíritu, él esperó en los días de Noé mientras preparaba el arca. El comienzo del texto es claro, Cristo sufrido por los pecados, murió físicamente, pero se aceleró en el espíritu. Sin embargo, lo que sigue es una revelación impresionante. Esta no es la resurrección física que vendría 3 días después, sino una actividad espiritual mientras su cuerpo aún estaba en la tumba. En este estado, vivo en el espíritu, Jesús fue y predicó a los espíritus en prisión. No fue un mensaje enviado por intermediarios, ni una comunicación a distancia. Fue un viaje real a un lugar real, donde los seres espirituales fueron encarcelados. Y Jesús fue a ellos personalmente. ¿Quiénes eran estos espíritus en prisión? Peter los identifica, fueron aquellos que se rebelaron en los días de Noé, cuando Dios esperó pacientemente mientras se construyó el arca. Seres que, desde la inundación, estaban confinados al reino espiritual, esperando el juicio final. Pero, ¿qué les proclamó Jesús? La palabra griega utilizada, kerisso, no implica necesariamente una invitación a la salvación, sino un anuncio solemne, una declaración de algo consumado. Cristo no estaba ofreciendo una segunda oportunidad, fue a declarar su victoria. Esos seres, rebeldes desde la antigüedad, escucharían del propio liberador que su rebelión había sido definitivamente derrotada por el sacrificio de la cruz. Este relato de Pedro nos revela algo extraordinario. Mientras el cuerpo de Jesús descansaba en la tumba, su espíritu estaba activo, caminando a través de los dominios espirituales, proclamando su autoridad y confrontar los poderes que, durante milenios, desafiaron a Dios. No era una tarea delegada para ángeles o mensajeros. Fue Cristo mismo quien descendió, quien habló, quien demostró asertivamente que su triunfo no conocía límites, ni en el tiempo ni en el espacio espiritual. Y para comprender la magnitud de este logro, necesitamos entender cómo el mundo antiguo vio la geografía de más allá. No es mera curiosidad teológica, es la clave para dimensionar lo que Cristo hizo al descender a las regiones de los muertos. Las escrituras hebreas hablaron de Seol, no del infierno como imaginamos hoy, sino el reino de los muertos, una especie de ciudad subterránea con distritos distintos. Todos los espíritus, justos o malvados, fueron a Seol, pero sus experiencias allí fueron radicalmente diferentes, separadas por abismos insuperables. Los justos fueron a un lugar de descanso y comodidad, los malvados, por tormento y angustia. No por capricho, sino para la justicia divina que reflejaba las elecciones tomadas en la vida. Jesús mismo ilustró esta división en la parábola de milenios. Imagine la escena de la expectativa silenciosa, como un gran salón donde los héroes de la fe, Abraham, Moisés, David,
los profetas, habían estado esperando la promesa que mantuvo sus vidas durante siglos. No estaban en un sueño sin dormir, sino en un estado de vigilia sagrada, como los soldados que mantienen sus posiciones hasta el orden de avanzar. Y luego, de repente, él llega. No como un visitante común, sino como el rey que se queja de su reino. La entrada de Jesús en Paradiso no fue un evento discreto, fue un terremoto espiritual. Las Escrituras sugieren que su presencia allí no fue pasiva, sino activa, triunfante. No solo llegó a estar con los justos, sino liberarlos. El autor de Hebreos nos da una pista de barrido, cuando dice que Cristo, después de su muerte, también predicó a los espíritus en prisión, 1 Pedro 3:19, este no es un mensaje de condena, sino un anuncio de la victoria. Era él. Proclamación de que se había pagado al rescate, que las puertas de la casa real estaban a punto de abrir. Piense en el impacto de ese momento. Adán y Eva, que habían sido expulsados del Edén, ahora vieron al que los traería de vuelta a la presencia de Dios. Noé, que predicó justicia durante siglos a una generación incrédula, finalmente vio a los justos que traería justicia eterna. Abraham, que casi sacrificó a Isaac en el monte Moría, ahora contempló el cordero que de hecho se ofrecería, y que resucitaría. Cada uno de esos santos del Antiguo Testamento, que murieron sin recibir lo que se les prometió, Hebreos 11 y 13, ahora entendieron, la promesa estaba ante ellos, en carne y hueso. Y Jesús no vino solo. A su lado estaba el ladrón lamentable, un trofeo de gracia vivo que no conoce límites de tiempo o mérito. Mientras que los príncipes de la tierra lo habían rechazado, mientras que los religiosos lo habían crucificado, mientras que incluso sus discípulos lo habían abandonado, ese hombre, en las últimas horas de su vida, había reconocido al Rey. Y ahora, en el corazón del reino de los muertos, estaba allí, no como un intruso, sino como invitado de honor, testigo ocular del mayor éxodo de la historia, la liberación de las almas cautivas. Pero había más. Jesús no se detuvo en Paradiso como turista espiritual. Él descendió, no solo en el sentido geográfico, sino en el sentido de la subyuga. Los credos apostólicos no dicen que descendió a la mansión de los muertos. Era un descenso estratégico, como un general que invade el territorio enemigo para desarmar sus fortalezas. La muerte, que durante milenios había reinado como un tirano implacable, ahora vio su dominio siendo desafiado. Satanás, que tenía el poder de la muerte, Hebreos 2 y 14, ahora enfrentó al que había venido para destruir al que tiene el poder de la muerte. Y aquí está el golpe del Maestro. Al entrar en Seol, Jesús no solo visitó a los justos, anunció su derrota ante el poder de la oscuridad. Imagine la escena, mientras los santos del Antiguo Testamento fueron tomados en triunfo, los espíritus rebeldes, aquellos que durante mucho tiempo se han opuesto a Dios, se enfrentaron a la realidad abrumadora, lo crucificado fue el ganador. La cruz, que pensaron que era su victoria, era en realidad su juicio. La tumba, que debería ser el final, se había convertido en el portal de la mayor inversión de la historia. Cuando Jesús le dijo al ladrón hoy estarás conmigo en el paraíso, no solo estaba ofreciendo consuelo, estaba declarando la guerra. Porque ese hoy no terminaría en Seol. 3 días después, la tumba estaría vacía, y con él, todos los que habían sido rescatados de las sombras se elevarían a la presencia del Padre. El paraíso, que era un lugar de espera, ahora se convertiría en un lugar de paso. La muerte, que era una pared, ahora era una puerta. Y todo esto comenzó cuando el Espíritu de Jesús, después de su última palabra en la cruz, entró en el reino que ningún hombre había conquistado para dejarlo no como prisionero, sino como el Señor de la vida. Transformado en la libertad eterna. Ya no eran invitados de un refugio temporal, sino herederos de gloria celestial, llamados a ocupar su lugar definitivo en presencia de lo más alto. Cada paso de esa procesión fue un eco de la victoria de Cristo, una marcha triunfal que rasgó el velo entre el tiempo y la eternidad. Imagine la escena, el propio Abraham, que había erigido el cleaver sobre Isaac confía en que Dios proporcionaría, ahora vio al que era providencia. Moisés, cuyas manos temblorosas habían roto las juntas de la ley al ver la idolatría de la gente, ahora siguió a la que había cumplido cada letra de esos mandamientos con absoluta perfección. David, el salmista que chocó no me rechaces en tu ira. Salmo 6, 1, ahora caminó junto al rey que había llevado esta ira en su propio cuerpo en la cruz. Cada uno de ellos, aquellos que habían profetizado, aquellos que habían luchado, aquellos que habían llorado por justicia, ahora presenciaron con sus propios ojos el resultado de todo por lo que habían vivido y muerto.
¿Y qué hay del ladrón lamentable? El que, horas antes, colgaba con Jesús en agonía, ahora marchaba entre gigantes de la fe. Su nombre, una vez manchado por el deshonor, estaba siendo escrito en los anales del cielo, no por sus crímenes, sino por su fe. Recuérdame, había comenzado. Y allí estaba, no solo recordado sino transformado, un trofeo de gracia que excede toda la lógica humana. A medida que avanzaba la procesión, las puertas eternas se abrieron ante ellos. Ya no es la entrada del sello del Edén, protegida por cherubín ni una espada en llamas, sino el camino ancho e irrevocable de ancho por la sangre del Cordero. El cielo ya no era un concepto lejano, un destino prometido pero intangible, era hogar. Y cuando los redimidos cruzaron su umbral, no encontraron un Dios lejano, sino el Padre que los esperó con los brazos abiertos, el mismo que le había prometido a Abraham: no teman, yo soy tu escudo, y tu recompensa será muy grande. Génesis 15, 1. Pero el viaje no terminó allí. Porque como los justos ascendieron, algo aún más profundo sucedió en los reinos espirituales. El descenso de Cristo a Seol no era solo para liberar a los cautivos de la justicia, sino proclamar a los cautivos de la rebelión que su reinado había llegado a su fin. Esos espíritus encarcelados, aquellos que alguna vez corrompieron la tierra en los días de Noé, aquellos que habían desafiado los decretos divinos y ahora se acostaron en la oscuridad, no recibieron una invitación sino un veredicto. Jesús no bajó a negociar, sino para declarar: fulfado es. Las cadenas que habían forjado con su desobediencia no podían contener la autoridad de la que ahora se presentaba como juez y victorioso. Era la ironía suprema: aquellos que habían ayudado a hundir el mundo en la inundación ahora vieron al que, con su propia muerte, había secado el mar de condena para siempre. Aquellos que se habían aliado con la serpiente para corromper la humanidad ahora contemplaron el talón que aplasta a la cabeza de la antigua serpiente. Génesis 3 y 15. No había apelación, no había escapatoria, solo el reconocimiento silencioso de que el plan que habían intentado frustrar se consumía ante sus ojos. Y luego, cuando el último eco de la proclamación de Cristo resonó en ese abismo, volvió la cara al paraíso. Porque todavía había un trabajo para completar: la transición. El lugar que durante siglos había alojado a los justos ya no era necesario. Su función se había cumplido. Como un capullo que se abre para liberar la mariposa, el Seol ahora entregó sus tesoros al cielo. Y cuando Jesús, seguido de esa multitud de redimidos, entró en la aurícula celestial, algo ha cambiado para siempre en la economía divina. Por primera vez en la historia, los pecadores, ya no separados por un velo, ya no confinado a un lugar de espera, pisaron el piso del santuario celestial. No como sirvientes, sino como niños. No como suplicantes, sino como herederos. La misma voz que una vez le había dicho a Moisés: no podrás ver mi cara, Éxodo 33, 20, ahora la recibió con las palabras: ven, bendecido por mi Padre, tener el reino por herencia, Mateo 25, 34. Y así, en un solo día entre el viernes de la cruz y el domingo de la resurrección, Jesús reescribió el destino de la humanidad. Convirtió la muerte al nacer, la espera en posesión, la promesa en realidad. Porque cuando dijo: consumado, no solo estaba terminando su sufrimiento en la cruz. Estaba inaugurando una nueva creación. Y esa multitud que lo siguió, dejando las sombras a la luz, fue la primera cosecha de un reino que nunca volvería a ser sacudido. Tumba sellada. Donde los guardias romanos montaban vigilia con lanzas y focas imperiales, donde la piedra pesaba toneladas contra la esperanza humana, allí, en el silencio más profundo que el mundo ha conocido, la vida comenzó a moverse nuevamente. No como un suspiro débil de un hombre resucitado, sino como el rugido de un león que se despierta de su descanso triunfante. Porque ese no era un cuerpo revivido, era la vida misma, y Dime ve la invencible, rompiendo las corrientes de la muerte como quien abre una puerta de la prisión con la llave que solo él tiene. Imagine la escena: la oscuridad del sábado se disipa, y en el primer destello del domingo, antes de que el sol tocara el horizonte, la tumba se sacudiera. No por un terremoto, aunque la tierra ya había disparado 3 días antes, sino por la presencia de una luz que no pertenece a este mundo. Una luz que no se ilumina, pero es iluminación. Los ángeles publicados como centinelas no necesitaban rodarlo en piedra, se levantó sola, no por la fuerza humana, sino porque la autoridad que la había revocado. ¿El sello de Roma? ¿Roto? ¿El sello de la muerte? Anulado. ¿El sello del infierno? Desgarrado para siempre.
Y luego, el que había sido envuelto en un lino funerino surge, no como un fantasma pálido, ni como un sobreviviente herido, sino como el Señor de la Gloria, vestido con una vida que la muerte ya no puede tocar. Su cuerpo ya no lleva las marcas de la derrota, sino los trofeos de la victoria, las cicatrices en las manos y los pies no están heridos, son insignias. Es la firma de un Dios que no solo perdona sino que ingresa al abismo para rescatar. Cada marca grita, aquí, se pagó el precio. Aquí, la justicia estaba satisfecha. Aquí, el infierno perdió el derecho sobre ti. Y cuando Mary Magdalene lo ve en el jardín, ella no reconoce su rostro primero, lo confunde con el jardinero. ¡Qué ironía divina! Debido a que fue en el primer jardín donde la humanidad perdió todo, y ahora, en este jardín al amanecer, el verdadero jardinero ha vuelto a replantar la creación. No viene con una azada, sino con las llaves que arrancaron las manos del enemigo. No llega a podar, sino para resucitar. Y cuando pronuncia el nombre de María, María, no es un cumplimiento. Es una resurrección. Porque en ese nombre es el eco de la llamada que algún día resonará sobre todas las tumbas, Lázaro, sal. Pero esta vez, no es un hombre el que se va, es la muerte lo que se retira. Los discípulos, encerrados en su miedo, pronto escucharían al que ganó puertas cerradas entrar en su escondite sin golpear. No como un intruso, sino como el dueño de la casa. La paz sea contigo, decía, y esas palabras no eran un deseo, eran un decreto. La paz que ofreció no era la ausencia de conflicto, sino la certeza de que la guerra ya se ganaba. Y cuando explotó, no fue un gesto simbólico, fue la transfusión del espíritu mismo lo que lo había levantado. El mismo poder que rompió el sello de la muerte ahora habitaba en ellos. Y así, lo que comenzó como una ejecución vergonzosa terminó como la mayor coronación de la historia. El trono que Herodes temía, Pilato se burló y Satanás intentó usurpar finalmente fue ocupado, no en Jerusalén, ni en Roma, sino en el corazón del universo. Porque la resurrección no fue solo la victoria de Jesús, fue la entronización de Jesús. El crucificado es ahora la esquina. El rechazado es el rey ahora. Y la tumba vacía no es un punto final, es un punto de exclamación sobre la oración que resuena durante los siglos, no está aquí. Se levantó. Y eso lo cambia todo. El reino invisible tembló en expectativa. No fue un estribo de pánico, pero el silencio solemne que precede al golpe final de una batalla ya gana. La misma fuerza divina que un día esculpió los cielos con un comando ahora concentrado en un momento, el momento en que la muerte, después de devorar al autor de la vida, se vería obligado a vomitarlo como un rehén liberado, sino como un conquistador coronado. Esta no fue una improvisación divina para arreglar un desastre. Fue el clímax calculado de la sinfonía eterna, donde cada nota de los últimos 3 días, la traición, el látigo, la cruz, la tumba, habían sido compuestas a este glorioso crecimiento. El Padre, del trono celestial, contempló la obra consumada del Hijo con una satisfacción que ni siquiera había producido la creación del universo. El sacrificio estaba impecable. La deuda, pagada al último cuadrante. Justicia, no solo respondió, sino que se magnificó. Isaías había profetizado. Culos antes, después del sufrimiento de tu alma, verás la luz y estarás satisfecho, es 53, 11. Ahora la satisfacción del Padre no fue un suspiro de alivio, sino el rugido de un león que ve a su presa, la muerte, finalmente desarmó. Sin este sí celestial, sin esta aprobación soberana del precio pagado, la tumba permanecería sellada para siempre. Pero el Cordero había sido perfectamente inmolado. Y el Padre, perfectamente satisfecho. Mientras tanto, el Espíritu, ese mismo aliento divino que había roto sobre María en el útero de la Encarnación, que había descendido como una paloma sobre Jesús en el Jordania, que lo había sostenido incluso en el abismo de la separación, ahora preparado para su acto más estupendo. No sería un avivamiento, sino una recreación. La misma mano que las esculturas Adán del polvo ahora darían forma, la muerte, un cuerpo que la muerte nunca podría quejarse. Los poderes cósmicos que rigen la vida y la muerte, esos principios invisibles que tejen la existencia, se inclinaron ante la inminencia del milagro. Las leyes naturales que mantuvieron a Jesús atrapado en la mortaja estaban a punto de verse abrumadas por una ley mayor, la ley de la vida indestructible. ¿Y los santos del pasado? Aquellos que, durante siglos, esperan la promesa de un Redentor en la luz. Observaron, conteniendo su aliento.
su propia futura resurrección dependía de ese momento. Si Jesús no ganara la muerte, permanecerían para siempre como sombras de una victoria nunca cumplida. Pero allí, en la inminencia del amanecer del tercer día, sabían, su tumba también se abriría. La victoria de Cristo fue el compromiso de su cuenta. Pero la preparación no fue solo para un milagro, fue para un veredicto. Jesús había declarado en la vida: yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Ahora todo el universo sería llamado a presenciar si estas palabras eran verdaderas o blasfemia. Los 3 días en las regiones de la muerte no habían sido un descanso de derrota, sino una campaña victoriosa. Jesús no sobrevivió al infierno, lo saqueó. Liberó a los cautivos que la muerte mantuvo en cautiverio justo, Ef 4:8. Desplantó los principados y poderes, convirtiéndolos en un espectáculo público en su triunfo, Col 2:15. Y ahora, al regresar al cuerpo que yacía en la tumba, no regresó como fugitivo, sino como un general que lleva los trofeos de la guerra. Cada paso de su espíritu hacia la tumba fue una procesión de victoria. Anfitriones espirituales, ángeles, arcángeles, los querubines mismos que mantienen la santidad de Dios llevado a la adoración. Incluso los demonios, que lo habían torturado en la cruz y el simulacro en el descenso a Hades, ahora se retiraron, sabiendo que el que había juzgado derrotado era, de hecho, su juez. La piedra de la tumba, las focas romanas, los guardias armados, todo era un juguete infantil antes del poder que se acerca. Y luego, la reunión. En el momento en que el Espíritu de Jesús se encontró con su cuerpo inerte. No fue un avivamiento, sino una explosión de la vida. La muerte, que durante 3 días se había quejado de ese cuerpo como tuyo, fue expulsada de violencia divina. Las marcas de puntos negros y lanza permanecieron, no como cicatrices de derrota, sino como la insignia de un rey que conquistó su trono a través del sufrimiento. Ese cuerpo era el mismo que había colgado en la cruz, pero ahora transfigurado, incorruptible, glorioso, capaz de cruzar paredes y ascender al cielo. La voz que una vez dijo: había luz, ahora ordenada viva. Y la obediencia fue instantánea. Los 3 días profetizaron, los mismos que Jona había prefigurado en el útero del pez, se cumplieron. La señal de que Jesús había dado a la generación incrédula, Mateo 12:40, ahora brillaba como un faro en la historia: Dios guarda su palabra. La batalla espiritual más feroz de todos los tiempos había llegado a su fin. Y con ella, una efectividad estaba cerrada, mientras que otra comenzó: no más sombras y tipos, sino acceso. El velo del templo, desgarrado de arriba a abajo, era solo un símbolo de lo que estaba sucediendo en lo invisible. El camino estaba abierto. No por mérito humano, no por obras, sino por fe en el que, contra todos. Esperanza humana, Rose.